Vale. ¿Están? Sí. Vale, pues muchas gracias a todos por venir. Os presentamos la tercera edición del Foro Cartago por el Cambio. Esta es la primera sesión de esta edición. Esta primera sesión versará sobre diversidad funcional. Ahora os contará Rosana por qué hemos querido empezar con este tema y por qué es importante. Pero el sentido de promover estas jornadas del foro es dotar a la sociedad civil de un espacio de debate, saber qué es lo que está faltando en la sociedad, en las instituciones, para poder revertir la situación de precariedad que tenemos desde todos los ámbitos, desde trabajo, educación, derechos sociales. Se trata de poder explicar qué nos falta, cuáles son las reivindicaciones, incluso qué se está haciendo bien, invitando a distintos sectores de la sociedad. Os voy a dejar ya directamente con el tema y esperamos poder en distintas sesiones tratar otros temas sobre precariedad laboral, educación, sanidad, medio ambiente. Esto será hasta primavera. Así que nada más, lo he dicho, muchas gracias a todos por venir y esperamos que sea muy productivo la jornada. Bueno, pues buenos días. Alegría. Pues claro, hay que dar ánimo y calorcillo. Pues buenos días y muchas gracias a las personas que estáis aquí por haber venido. Para mí es un placer enorme y un honor poder presentar esta jornada de Foro por el Cambio. En primer lugar, porque en su momento el comienzo de estos espacios pues, se fue impulsado cuando yo formaba parte de relaciones con la sociedad civil y movimientos sociales. Entonces me alegra muchísimo que siga en marcha y que podamos cada año generar estos espacios y estos tiempos para debatir sobre cuestiones tan necesarias en nuestra comunidad autónoma. Por otra parte, me alegra especialmente formar parte de este debate en concreto porque, bueno, el tema de la diversidad funcional me parece un eje central y básico en cualquier proceso, en cualquier pensamiento, en cualquier cambio, en cualquier proceso social, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, el título que lleva hoy este debate, esta ponencia, es Educación, Inserción Laboral y Empleo de las Personas con Diversidad Funcional. Cuando yo he visto el título, lo que creo que me parecía evidente que se podía resumir en una sola palabra, y esa palabra es inclusión. ¿Y qué es inclusión? Pues cuando pensamos, como decía antes, en esa sociedad por la que estamos todas aquí y que queremos modificar, yo creo que pensamos en una sociedad de bienestar para todas, que pensamos en una sociedad con calidad de vida para todos y todas, con seguridad sobre todo, y en la que nadie se quede atrás. Creo que pensamos en una sociedad que permita a cada persona desarrollar todas sus posibilidades y sus facultades al máximo. Y por tanto, cuando pensamos en algo así, creo que estamos pensando en la inclusión. Y una inclusión no como un privilegio, ¿no? Hay que invertir en tal cuestión para que estas personas puedan. No es un privilegio, eso es un derecho. Y siempre tenemos que verlo como un derecho y como un eje fundamental en esa idea de sociedad que todas necesitamos, ¿no? Y que todos los ciudadanos reviven. ¿Y qué requiere ese derecho? Pues requiere una serie de políticas sociales, políticas educativas, requiere inversiones, porque sin las inversiones adecuadas no vamos a lograr todo lo que necesitamos, y requiere medidas muy concretas. Y todo ello implica que tiene que haber recursos para repartir equitativamente entre la ciudadanía, y ello implica también que se derriben todo tipo de barreras en nuestra sociedad que impide que cualquier persona pueda, como he dicho anteriormente, desarrollarse como merece y adecuadamente. Y estas barreras pueden ser de muchos tipos, pueden ser barreras físicas a las que estamos más acostumbradas, pero son también barreras comunicativas, barreras psicológicas y un infinito, y más allá.
Bueno, por la parte que me ocupa, creo que el punto de arranque, o uno de los puntos de arranque, porque creo que tiene que haber de forma paralela o de forma coordinada muchos puntos de arranque para llegar a una sociedad inclusiva, considero que es la educación. Y la educación inclusiva también como eje fundamental de cambio, de modificación del sistema educativo, en el que los beneficiados no son un sector concreto que tenga las características de diversidad funcional. Los beneficiados somos todas, porque todas tenemos características diferentes, porque todas somos personas diversas y porque en la medida en que una educación o una sociedad se aporta a cada individuo aquello que necesita, los apoyos que necesita, los recursos que necesita, estamos beneficiando a todo el colectivo. Beneficiamos a todo el colectivo también en la medida en que cualquier persona que se relaciona y se relaciona adecuadamente y de forma fluida con otras personas que tienen unas características diferentes, eso enriquece al colectivo, porque nos ayuda a comunicarnos y a movernos de otras maneras, y eso a mí, a mis hijos, a mi entorno, también nos beneficia. Por tanto, creo que es imprescindible partir de esa idea. Y en esa medida, extender la educación no solamente, y el sistema educativo, no solamente a lo que entendemos por entorno escolar, sino también a la comunidad, a toda la comunidad, a todo lo que rodea a cada una de las personas que están como alumnas, como alumnos, en los centros educativos. Si nos referimos a los barrios, a las ciudades, a las vecinas y a todo aquel que influya, y por supuesto ya es extensible también a los medios de comunicación y a todo aquello que influya en el desarrollo, en el aprendizaje, porque al fin y al cabo todas estas cuestiones no solamente se trata tampoco del espacio, es decir, tanto en educación como a nivel social, no se trata solo de estar en un espacio concreto para decir estás incluido, sino que en esos espacios se pongan en marcha unas medidas, unas prácticas, unos valores y una forma de interacción determinada de las que yo creo que os van a hablar hoy estupendamente estas tres personas que tenemos aquí y que cada una por su origen, por su recorrido vital y por el lugar que están ocupando en estos momentos también, tienen mucho que contarnos al respecto. Para eso han venido hoy aquí Ángel Toca, que es director del Instituto Nueve Valles de Recín, de enseñanzas secundarias, Alberto Molado, que es abogado y además es ahora diputado en el Parlamento de Cantabria por Podemos, y Pilar Lima, que es trabajadora social y que está ahora como senadora allí en el Senado en Madrid conmigo también por Podemos. Y doy paso a nuestros compañeros, no sé quiénes queréis empezar primero para que podamos luego desarrollar un debate interesante entre todos. Muchas gracias. Bueno, si queréis, abro foco, no tengo problema. Bueno, pues buenos días. También sumarme a los agradecimientos que ha transmitido Rosana por asistir a este acto. Yo creo que bueno, pues el asunto que hoy nos ocupa es realmente amplio, ¿no? Y parte del hecho de que la discapacidad es una cuestión absolutamente transversal a todas las políticas públicas y que afecta además de la realidad a todo lo que es el marco de producción legislativa, que al final pues es una cuestión a la que me refiero por el hecho de que el papel que los cargos públicos podemos tener desde los diferentes parlamentos es precisamente pues, la elaboración de leyes, ¿no? Y creo que partir de esa idea de que la diversidad funcional es una cuestión transversal es fundamental para poder entender todo el contexto, ¿no? Yo hoy me voy a referir a uno de los temas que titulan la mesa redonda, que es en concreto la cuestión del empleo, ¿no? Y de la inclusión laboral de las personas con diversidad funcional. En ese sentido, y yendo al grano, os diré que
las cuestiones que tienen que ver con la inserción laboral de las personas con discapacidad son un problema en la actualidad, y que la situación del empleo de las personas con diversidad funcional es directamente, voy a calificarla como de dramática, ¿de acuerdo? Existen infinidad de dificultades para lo que es la inserción laboral y, bueno, pues en la actualidad hay distintos modelos desde los que se aborda esta problemática. Es decir, hay países en los que directamente se ha apostado por un modelo asistencial en el que las personas con discapacidad van a recibir una prestación y no tienen la necesidad de integrarse en el mercado laboral. Y hay, sin embargo, otros países que sí que apuestan por poner en marcha las medidas que sean necesarias para que las personas con diversidad funcional puedan verse incluidas en el empleo, ¿no? Y luego hay una tercera opción, que es la de España, en la que directamente no hay modelo. Es decir, en nuestro país ni hemos optado por una vía asistencial en la que las personas con algún tipo de diversidad funcional tengan garantizados unos ingresos mínimos para poder vivir de manera autónoma e independiente, ni hemos puesto las medidas necesarias para que se puedan integrar y verse incluidas, mejor dicho, en el mundo laboral, ¿no? Os voy a dar un dato, es decir, la tasa en concreto de desempleo en el año 2015 en lo que es el mercado laboral general era del 22%, 22,2%, cuando las personas con discapacidad tenían una tasa de desempleo del 31,1%, es decir, un 50% más por parte de las personas con diversidad funcional en relación al mercado ordinario, ¿no? Si además a eso le unimos el hecho de que el empleo que se crea es absolutamente precario, un empleo de baja calidad y además un empleo donde las mujeres se ven sometidas a la doble discriminación a la que, bueno, pues se enfrenta toda aquella persona que tiene que sumar a la discriminación de género, también la discriminación en relación a su diversidad funcional, pues el panorama desde luego es bastante desalentador, ¿no? A mi entender se ha hecho poco en esta materia. Se trabaja desde el punto de vista de la sensibilización y la concienciación y la formación también a las empresas, pero a mi entender faltan verdaderas medidas, fundamentalmente de discriminación positiva, que es, a mi entender, mientras se produce el cambio social que se puede abordar desde el ámbito de la educación o desde otros ámbitos, es la única manera real de poder crear empleo en este colectivo. Y creo que tenemos un marco legal absolutamente tramposo. Es decir, el mantra en las cuestiones de diversidad funcional es que, pese a que hay leyes que están bien hechas, esas leyes generalmente no se cumplen. Y esto pues provoca, porque efectivamente estamos todos hablando de la necesidad de hacer leyes. Bueno, bien, hay que hacer leyes, hay que mejorar el marco legislativo. Hasta ahí yo creo que probablemente todos estemos de acuerdo, pero lo cierto es que, como digo, ¿de qué nos sirve tener unas leyes que en general no están mal si no se cumplen? Bueno, pues en materia de empleo es exactamente lo mismo, papel mojado. Es decir, ya en el año 83 se establecía por ley que aquellas empresas que tenían más de 50 trabajadores tenían que contratar a un 2% de la plantilla de trabajadores con algún tipo de discapacidad o diversidad funcional. Una cuota de reserva implicaba una medida de discriminación. ¿Qué ocurre? Que esa misma ley establecía medidas alternativas al cumplimiento de esa cuota, de manera que aquella empresa que no cumplía ese porcentaje podía donar una determinada cantidad de dinero, pues, por ejemplo, a entidades del tercer sector. ¿Qué ocurre? Pues que eso, a mi entender, genera un círculo vicioso, ya que las propias entidades que son perceptoras de esas donaciones de las empresas que no cumplen son quienes además tienen encomendada en gran medida la cuestión de la inserción laboral, ¿no? Porque la administración lo que le interesa es quitarse de en medio lo que para ellos es un problema, ¿no? Que es, la creación de empleo de personas con discapacidad para la administración es un problema, lo ponemos en manos de las entidades del tercer sector y además no garantizamos que haya una inspección real que garantice que esta cuota del 2% en la empresa privada para las empresas de más de 50 trabajadores se cumpla. Y por tanto, marco legal absolutamente tramposo y que además no resulta útil. Por hablaros un poquito de futuro, creo que las medidas que tenemos que abordar deben de partir de la sensibilización, donde sí que reconozco que se están haciendo cosas y se están haciendo algunas bastante bien, que es fundamental que las empresas tengan la información necesaria sobre las capacidades que las personas con diversidad funcional tenemos.
Creo que es muy importante también apostar por la formación. Vemos también, y seguramente cuando hablemos de educación quedará de manifiesto que hay graves problemas para el acceso a la formación de las personas con algún tipo de discapacidad. Es fundamental apostar por que se garanticen las adaptaciones y los apoyos necesarios pues para hacer accesibles los puestos de trabajo, ya que, bueno, pues, evidentemente el hecho de que existan capacidades diversas implica pues, bueno, pues que habrá que contar con los apoyos y con los medios necesarios. Es decir, yo puedo hacer muchos trabajos, pero sin duda si no cuento con los medios necesarios para poder desempeñarlos, pues evidentemente me va a resultar imposible, ¿no? Es una cuestión que incluso a nivel interno de las diferentes organizaciones, en este caso hablo de Podemos, que es la que conozco, pues existe un debate muy amplio, ¿no?, sobre la necesidad de apostar de manera decidida porque las herramientas que se utilizan sean accesibles, ¿no? Cuestión que en la actualidad honestamente no ocurre y que creo que todos tenemos que trabajar para seguir mejorando en esta línea, ¿no? Que soy consciente de que se han hecho avances, pero hay que continuar, ¿no? Pues en el empleo es exactamente lo mismo, ¿no? Y en tercer lugar, la medida que a mi entender es imprescindible es, como digo, cumplir con esa cuota del 2% en las empresas de más de 50 trabajadores, con una inspección seria desde ese punto de vista para garantizar pues, que efectivamente se cumple, ¿no? Y suprimir las medidas alternativas al cumplimiento de esta cuota. Y también uno de los grandes olvidados en materia de empleo es la apuesta por el autoempleo como fórmula además que puede servir para visibilizar a las personas con diversidad funcional que son capaces de, si son capaces de salir adelante por sí mismas trabajando en una actividad que desarrollan por cuenta propia y que ellos mismos han puesto en marcha, pues evidentemente puede servir también para visibilizar y para lograr el cambio social que debe de ir de la mano a cualquier cambio legislativo, ¿no? Creo que también es necesario apoyar de manera firme al tercer sector y fomentar además la participación de la sociedad civil en su conjunto. Y bueno, en este sentido hay una de las propuestas que Podemos llevar en su programa electoral que resulta realmente interesante, es la creación de un foro ciudadano permanente sobre dependencia y diversidad funcional, ¿no? Un foro pues, que, aunque va a ser financiado desde el Estado, se pretende garantizar su independencia y que tiene una función pues, consultiva en lo que se refiere pues, a la creación de un marco legislativo de la diversidad funcional y analizar y diseñar la puesta en marcha de políticas públicas que afectan a la diversidad funcional, ¿no? Yo creo que estas cuestiones son muy importantes, es fundamental que la sociedad civil se implique y es fundamental que las medidas que se lleven a cabo sean las que más consenso susciten directamente entre las propias personas con diversidad funcional, sus familias, las empresas y las propias organizaciones del tercer sector. En cuanto a la cuestión del marco normativo, ya os digo, es decir, aunque hay que hacer cambios, vamos, yo creo que probablemente cualquier persona con diversidad funcional estaría encantada sencillamente de que se cumpla la ley, ¿no? No obstante, pues creo que sí que hace falta, como digo, abordar determinados cambios y bueno, pues nosotros hemos apostado de manera clara por sacar adelante una ley de inclusión laboral de personas con diversidad funcional, una ley pues que apuesta por alcanzar un objetivo que bueno, es ambicioso, ¿no? Consiste precisamente en incrementar la tasa de actividad del colectivo de personas con diversidad funcional un 50%, es decir, de manera pues que bueno, pues pudiésemos empezar a decir, vale, hay más desempleo entre el colectivo de personas con diversidad funcional, pero no en la medida en la que lo hay ahora, que como decía, es un 50% en relación al desempleo general, ¿no? Este nuevo marco legislativo se basa fundamentalmente en que exista una atención individualizada a lo largo de todo lo que es el proceso de inserción laboral, algo que se requiere, claro, porque es decir, cada persona tiene unas necesidades distintas, cada persona tiene unas capacidades distintas y por tanto necesita que el apoyo sea personalizado y individualizado, ¿no? Por otro lado, también se apuesta, como os decía, que me parece algo esencial, por la formación. Formación que debe de afectar tanto a las propias personas con diversidad funcional como a las propias empresas que tienen que conocer realmente cuáles son nuestras capacidades.
También se basa, por supuesto, en la garantía de la accesibilidad de los puestos de trabajo y de las adaptaciones y apoyos necesarios, y en la puesta en marcha de medidas de discriminación positiva. Es decir, en este caso, pues, hay una cuota del 2%, pues probablemente habrá que implementar esa cuota, y probablemente habrá que implementar medidas de control, que ese es el principal problema que encontramos con estas leyes. Y, por supuesto, todo esto abordado desde la perspectiva de género. Concluyo simplemente comentándoos que, si bien he tratado de centrarme en el tema del empleo, es decir, como os decía al inicio, todo lo que tiene que ver con la discapacidad es transversal, y por tanto, de nada servirán estas medidas si no van de la mano de un conjunto de acciones que permitan la plena inclusión. Porque probablemente, es decir, podemos sacar adelante una ley maravillosa en materia de empleo, pero si no existe una visión de conjunto, si no existe una serie de medidas transversales, pues al final los objetivos no se cumplirán. Y os voy a poner un ejemplo muy sencillo, además de entender. Igual conseguimos que haya una cuota del 5%, del 10%, es decir, los números que queráis, ¿no? Igual conseguimos crear no sé cuántos puestos de trabajo. De nada nos servirá si la persona que han contratado no puede llegar a su puesto de trabajo porque no se puede subir a un tren, como ocurre en Cantabria, desgraciadamente, de manera habitual, ¿no? Es decir, pues hay que abordarlo de una manera absolutamente transversal. Y en concreto, y en materia de accesibilidad, es uno de los requisitos esenciales para poder, hablar de plena inclusión. Por cierto, accesibilidad universal que está garantizada en la propia Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en el año 2013, accesibilidad universal que, tiene que estar garantizada para los espacios en general, para los contenidos, para los servicios públicos, a partir del próximo día 4 de diciembre de 2017, cuestión que obviamente no se ha cumplido y cuestión que obviamente no se va a cumplir, porque los gobiernos no han tomado medidas decididas en esta materia. Y aprovecho también para contaros que esta misma semana hemos registrado en el Parlamento de Cantabria una proposición no de ley que tiene por objeto la creación de un fondo específico para la accesibilidad universal del 1% de los presupuestos generales de Cantabria, que pues puede rondar, habrá que ver el presupuesto que está a punto de llegar, pero puede rondar perfectamente los 30 millones de euros, que es una cantidad de dinero pues, importante para poder poner en marcha las medidas necesarias para que la accesibilidad no sea nada más que una letra en una ley y pase a ser una realidad palpable. Es decir, porque a todos los gobiernos, a todos los partidos les gusta mucho hablar de diversidad funcional. Con estas cosas pues parece que nadie quiere ponerse de perfil, ¿no? Porque ni quiere oponerse, ¿no?, a este tipo de medidas porque queda feo, es decir, pero eso sí, no dotan de los recursos necesarios para que eso sea una realidad, ¿no? Y precisamente por eso es por lo que hemos optado por esta medida, que es, desde luego, que todo sea accesible, se cumpla con la accesibilidad universal, es un paso previo para poder conseguir todos los demás objetivos. Ya te he leído. Me adelanto. Siempre me gusta ser la primera para después poder disfrutar de lo que dicen los compañeros, pero ya me quedo tranquila y así no me roban ideas también. Bueno, muchísimas gracias a Santander, a Pueblo Santander, a Pueblo Cantabria, por invitarme a este foro. Es la primera vez que vengo a Cantabria y ha sido gracias a Podemos. Ha sido un placer estar aquí. A Alicia, a Rosa, que ha sido una Cicerón maravillosa, a Rosana, bueno, y a todos y a todas, muchísimas gracias por estar así porque me he sentido como en casa. Y es cierto, y lo digo con sinceridad. A ver, voy a intentar empezar construyendo a partir de lo que ha dicho el compañero Alberto, diciendo que el gobierno de este país, el señor Rajoy y sus cómplices, la mafia, o sea, el partido más corrupto de Europa, tiene que empezar por cumplir las leyes que ya existen hasta ahora. Es una contradicción, por ejemplo, y esto es un poco en relación a lo que pasa en Cataluña, que puede servir de ejemplo también. Y
Y en la institución, dentro de la institución, es palpable. Tenemos un montón de leyes que recogen nuestros derechos, pero que no se implementan, no se llevan a cabo, no se cumplen. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde encontramos ese problema? En la forma de gestionar las políticas públicas. Y ese problema no es otro que el gobierno que tiene la obligación de ejecutarlas, ya sea en el Senado, en el Congreso. Nuestra función, que estamos dentro, actualmente en una función de oposición, es simplemente exigir que las leyes que ya tenemos en España se cumplan. Ese es nuestro primer objetivo. Pero para cumplir esas leyes es ineludible que se asocien partidas presupuestarias. Y nosotras allí en el Senado lo repetimos muchísimas veces. Si tú, la forma de mostrar el amor a tu país y a su gente es con dinero, con presupuestos. Y eso es lo que falta, ¿no?, a la hora de implementar todas las leyes con las que ya contamos. Si hablamos de recortes, nos damos cuenta que, por ejemplo, los recortes en educación, a ver, voy a poner un ejemplo. La partida presupuestaria para educación compensatoria, por ejemplo, en los presupuestos generales del Estado, bueno, en el año 2011-2012, pues no sé si contaba con 160 millones de euros, la partida de educación compensatoria. Esa partida tenía como objetivo que ante situaciones de vulnerabilidad, pues paliarlas, ¿no?, y compensar la igualdad de acceso a la educación. Con los años, esa partida presupuestaria ha disminuido hasta el año pasado, por ejemplo, que no llegaba a 5 millones de euros. Es un ejemplo, no os asustéis, pero ha sido así. De 160 hemos pasado a 5 millones, esa es la realidad. Pero al mismo tiempo hemos subido un 30% el presupuesto de defensa. ¿Vale? En el Senado lo que ves es muy difícil de entender, lo que se vive dentro del Senado emocionalmente. Porque en ningún momento nos hemos despegado de la realidad que existe en nuestro país, somos conscientes de las situaciones de vulnerabilidad que existe en nuestro colectivo, y lo que ves en el Senado realmente es frustrante. Pero bueno, en el Senado nos ocurre como en otros sitios que no somos mayoría. Para mí, en mi opinión, la institución, en este caso el Senado, actualmente, en su forma de funcionar, no funciona, o sea, no vale para nada. Tenemos que reformarla urgentemente porque si no, tenemos que cerrarla. De todas maneras, el grupo de Podemos allí seguimos adelante con el mandato de la gente y seguimos trabajando, intentando aplicar el programa que llevábamos en las elecciones y implementarlo mediante iniciativas. Siempre me voy un poquito, pero bueno, es importante entender cómo funcionan las instituciones para poder hablar de este tema. Quiero repetir, incidir en que Unidos Podemos y de sus confluencias, Marea, el Comicudén, etcétera, en los 3 años y medio que no llegamos a 4 años de construcción de partido, estamos marcando la agenda política en este país. Por ejemplo, con el salario mínimo, la pobreza infantil, porque en este país sigue existiendo pobreza infantil, hay en aumento de pobreza infantil, creo que somos el 3.o 4.º país a nivel europeo. Bueno, y no lo podemos negar, pero nosotros estamos marcando esa agenda política para intentar paliar este tipo de situaciones. Como decía, volviendo al principio de la intervención, hay que cumplir las leyes, y las leyes que vamos presentando son vetadas sistemáticamente, tanto en Congreso como en el Senado. Una ley que es fundamental, como puede ser la reforma del sistema de pensiones. Necesitamos buscar esa sostenibilidad del sistema de pensiones y hay muchísimas alternativas, pero como ya he dicho, son leyes, propuestas de ley sistemáticamente vetadas. Al final, lo que necesitamos, a fin de cuentas, y en conclusión, necesitamos el Ejecutivo, necesitamos gobernar para poder llevar a cabo todas estas iniciativas de mejora. El gobierno, la política actualmente,
nunca ha protestado a las reivindicaciones y demandas de los colectivos, y lo mejor es que estos mismos colectivos estemos presentes en el Ejecutivo. Y necesitamos que las personas con diversidad funcional, con capacidades diferentes, con discapacidad, como queráis, el nombre que queráis utilizar, necesitamos estar presentes en esas instituciones. Porque históricamente han sido otros los que han investigado sobre nosotros y nosotras, a ver cómo solucionamos los problemas de esta gente, vamos a inventar tecnología, vamos a inventar tal, pero sin consultarnos. Jamás se ha pedido nuestra opinión. Nunca se ha investigado sobre nosotros, sobre este colectivo, con nosotros. Ha sido algo similar como analogía la historia, que ha sido escrita por hombres y para hombres, y las mujeres han desaparecido, ¿no?, de la historia. Pues es algo similar con la diversidad funcional. El mundo avanza y somos meros espectadores sin interpelarnos nunca. Hasta que un día las personas con discapacidad nos hemos empoderado y hemos dicho, ya está bien, tenemos que ser protagonistas de nuestra historia y llevar a cabo nuestras reivindicaciones en primera persona. Por eso el movimiento asociativo de la diversidad funcional ha sido fundamental, no es perfecto, hay que reconocerlo, podemos hablar del CERMI o de otras organizaciones que cabe también una regeneración, una mejora, igual que los sindicatos, porque tienen que reinventarse para poder volver a atraer a la gente en esta movilización social. Pero bueno, voy a ver si me centro. No sé el tiempo, si me estáis controlando. No. Pero más bien. Bueno, lo que yo... Lo que quería transmitir es que es fundamental, lo esencial es que seamos actores, agentes, las personas con diversidad funcional, que estemos presentes, que asumamos dar el paso y asumir el protagonismo, porque son cosas nuestras. Estamos hablando de cosas que nos atañen, por eso es fundamental la participación política de las personas con diversidad funcional. Por eso quería, un poco a colación de lo que ha comentado Rosana, de la educación inclusiva, hablo en primera persona, ¿vale?, de mi experiencia personal, mi vida, que es lo que mejor conozco, y se puede extrapolar a otros ámbitos, como puede ser la persona del sector autista, etc. Tras 20 años de reivindicación dentro del movimiento asociativo de personas sordas, luchando, ¿no?, y reivindicando una educación inclusiva, pues nos hemos visto frustradas, porque sabemos y reconocemos que el problema más grave nos lo encontramos en el sistema educativo, porque te encuentras luego con que adultos sordos y adultas sordas tienen graves problemas de acceso a empleo, y etcétera. Estamos petados en ese ámbito laboral, y esto viene desde la etapa educativa. La historia de la educación de niños y niñas sordas es muy larga y ahora no voy a extenderme sobre el tema, pero es fundamental la reforma del sistema educativo. Y ese fue el motivo por el que entré en Podemos. La consecución por fin de una ley inclusiva. Es un trabajo de hormiguita, no se puede hablar de una fácil o difícil, pero es un trabajo que lleva tiempo. Actualmente, con la ley educativa, la LOMCE, actualmente no nos beneficia a personas con diversidad funcional, porque es una ley segregadora en esencia. Es una educación pensada para las élites, en la que el resto de ciudadanía queda fuera. Las personas sordas siempre dicen que pensamos mal, que somos mal pensadas. Pues yo siempre digo que, lo siento mucho, piensa mal que acertarás. Y sobre todo con estos asuntos. En el gobierno del Partido Popular no quiere que tengamos acceso a una educación de calidad. No le interesa. Nos quiere tontitos, nos quiere personas no empoderadas, sumisas y bien calladitas.
y por eso esa educación que nos dará las herramientas para movilizarnos, reivindicar, empoderarnos, quitarnos la mordaza y alzar la voz, eso es lo que no quiere por todos los medios lo evitan. Es importante también hablar de atención temprana. La atención temprana también es esencial a la hora de detectar todas las posibles diversidades de 0 a 6 años para poder abordar esa trayectoria vital desde el principio. Estoy aquí, estoy generalizando bastante, pero bueno, el papel de la institución, bueno, voy a contar una cosita. En el Senado, cuando tenemos tiempo, porque tenemos que asumir un montón de demandas, pero bueno, hace un año el colectivo de personas sordas llegamos, no sé, se pusieron de acuerdo al mismo tiempo y me empezaron a mandar un montón de mensajes, 20, 30 mensajes sobre un tema, ¿no? Que era, oye, Pilar, queremos poder conducir camiones. Queremos poder conducir camiones. Porque las personas con cierta discapacidad no pueden conducir vehículos pesados. ¿Vale? Y claro, yo dije, coño, es verdad. De hecho, tengo que decir que los que mejor conducimos somos las personas sordas, con esa atención brutal que tenemos a nivel visual. Nosotros tenemos una habilidad espectacular. Pero bueno, pues nada, hace nada ya por fin tenemos elaborado una propuesta para reformar la ley de cuestión, que bueno, tiene que ver con la Dirección General de Tráfico, y presentar una serie de modificaciones para que esto sea posible. En Europa, en muchos países europeos, ya se permite conducir vehículos pesados a personas sordas. Puedes traerlo aquí a España. Vamos a presentarlo. También que está ahora con lo que ha dicho el compañero Alberto, vamos a hablar de empleo. Sabemos que actualmente el empleo en general está fatal. Hay precariedad a nivel global, etc. Pero en las personas con diversidad funcional nos afecta el doble, el triple, el cuádruple, el quintuple. Bueno, ya cuando algo os afecta a vosotros y a vosotras, a nosotras, tenéis que pensar automáticamente que es el doble. Me voy a desviar un poquito, pero voy a poner un ejemplo también de muchísima actualidad, la violencia machista. No sé si llevamos ya 71, 72 mujeres asesinadas por violencia machista, lo que llevamos de año. Los datos oficiales del Ministerio de Igualdad dicen que las mujeres sin discapacidad, en cuanto a violencia severa, hay violencia moderada, violencia severa, pues es un 6,4% que afecta a las mujeres sin discapacidad. A las mujeres con discapacidad es un 12%. Ahí está el dato, podéis compararlo. Lo que os afecta a vosotras, a nosotras, a las mujeres con diversidad, nos afecta el doble. Bueno, volviendo al ámbito laboral, me gustaría hablar de los centros especiales de empleo. La normativa es del año 82, 85, no lo recuerdo bien. Hoy confundo los números, perdonadme. Pero bueno, está sin tocar, sin reformar. Por lo tanto, la situación va peor y es inexorable. Voy a poner un ejemplo. La limpieza, el sector de la limpieza, que tiene un convenio propio. El sector de limpieza tiene su convenio propio. Paga, no lo sé, 800, 900 el sueldo. Los centros especiales de empleo que se crean en el sector limpieza les permiten pagar el salario mínimo. Obviando el convenio ya que existe de limpieza, en los centros especiales de empleo de limpieza se permite pagar el salario medio. En
órganos con diversidad funcional, al final somos contratadas en centros especiales de empleo y esa es la norma. No en centros normalizados, sino en centros especiales de empleo. Y al mismo tiempo las empresas ordinarias, yo qué sé, no sé, con mucha fama, no voy a decir nombres, pero crean al mismo tiempo centros especiales de empleo para aprovecharse de esa normativa y pagar así menor salario. Y así es su forma de evadir la cuota de reserva para las personas con diversidad funcional en empresas ordinarias. Ese es uno de los subterfugios que utilizan, crear un centro de empleo, que les permite además conseguir muchísimo beneficio. Y es un chollo para las empresas de estas características. Están exentos de pagar la seguridad social o tienen mucha rebaja y tienen así una serie de ventajas fiscales. Mientras tanto, seguimos con empleos precarios por culpa de esas dinámicas. De hecho, yo tengo la experiencia de haber visitado un centro especial de empleo y me dijeron que gracias a la normativa de centros especiales de empleo no nos hemos ido a Marruecos. Tuvieron así la cara de decírselo. Entonces, desde el Senado espero que el Partido Popular nos apoye en esto, porque si no, tendremos que pasárselo a Rosana para que lo presente en el Congreso, que allí igual sí que se aprueba, hay que buscar la forma, la estrategia de poder sacar adelante de estas cosas hasta que gobernemos, porque yo tengo el sueño firme de que vamos a gobernar en un futuro. Queremos proponer una ponencia de estudio sobre la situación actual de las personas con diversidad, con discapacidad en el empleo, precisamente en los centros especiales de empleo. Seguramente hay algunas empresas y empresarios que hagan presión y lobby en cuanto a esta cuestión, pero bueno, nuestro objetivo es prioridad siempre, la prioridad siempre es la situación de los trabajadores y trabajadoras, porque es una petición que recibimos todos los días de cómo va empeorando, ¿no?, el ámbito laboral para personas con diversidad funcional. Por ejemplo, el grupo de la ONCE, Alberto, que tú conoces bien, ¿qué puedes decir? Bueno, no le preguntes, no le preguntes, no le preguntes. Bueno, siempre nos conocemos todos en el mundo de la diversidad funcional. Yo soy también conocida por ser bastante radical en este asunto, entonces las personas con diversidad funcional, las organizaciones tienen mucha gente, lo siento mucho, tienen mucha cara. Yo creo que ella ya acabó. Voy a hacer una llanta, déjame empezar. Sí. A ver, yo tengo mucho cariño, yo creo que, yo creo que somos todos militantes de Podemos. Lo que hacemos en la institución depende de Podemos. Por eso necesitamos una organización muy fuerte y sólida y consolidada. Es verdad que no llevamos a 4 años, pero joder, en 4 años hemos conseguido muchísimas cosas muy grandes. 5 millones de votos, 5 millones de votantes, sin dinero apenas, sin préstamos a los bancos. O sea, lo que hemos conseguido es muy grande, con una gran voluntad. Entonces, es fundamental que la gente, sin Podemos, el trabajo en la institución es imposible llevarlo a cabo, impensable. Por eso necesitamos que nuestra organización sea fuerte, necesitamos compromiso, lealtad por el cambio, por el proyecto y mucha responsabilidad. Necesitamos que se nos marquen en las instituciones las líneas políticas. Yo sola en el Senado no soy absolutamente nadie. A mí me eligieron la organización política, los valencianos y las valencianas de Comunidad Valenciana, yo soy una simple mediadora. Y necesitamos esa humildad y necesitamos contar con el partido. Yo siempre lo repito siempre que tengo oportunidad. Da igual en el lugar en el que estamos, sin la militancia, sin Podemos, no tenemos fuerza. Por eso
al servicio de la gente, ¿te acordáis, no?, de la campaña? Pues vamos a hacerlo de una vez por todas. Pero bueno, muchísimas gracias. Muy bien, me toca a mí. En principio, quiero darle las gracias evidentemente a Podemos Cantabria. Yo soy parte de Podemos Cantabria, o sea, doy gracias a mi organización por haberme invitado y en este caso particularizando en el caso de Rosa. Compartimos círculo, pero también compartimos amistad y sinceramente, Rosa, no sé para qué me has traído, pero yo te lo agradezco. Fijaros que estoy rodeado de personas que trabajan en las instituciones. Es el caso de Rosana en el Congreso, o de Pilar en el Senado, pero también es el caso de Alberto en el caso de nuestro Parlamento, el Parlamento de Cantabria. Y lo que yo os voy a exponer aquí es la experiencia de un ciudadano de a pie que trabaja en la educación pública desde hace 30 años, que durante estos 30 años prácticamente he trabajado a pie de obra, que se dice. Este es mi primer año que soy director, he sido presentado como director, pero en realidad no llevo ni 6 meses como director del centro. Sin embargo, conozco lógicamente la realidad del centro, que es una pequeña muestra de la realidad educativa que tenemos. Y bueno, vengo a este foro agradecido por la invitación y también un poco para mostraros cómo percibimos desde el mundo de la educación el problema de las personas que carecen, que tienen diversidad funcional. Si es nuestro sistema educativo un sistema que da respuesta a este tipo de personas o lamentablemente no lo hace. Yo creo que ya Pilar nos lo ha comentado, ¿no?, directamente. La realidad del sistema educativo frente a las personas que tienen diversidad funcional y es fundamentalmente una realidad de vivir de espaldas a. No está integrado realmente. El papel, como decía Pilar, pero también como decía Alberto, el papel, la ley, lo aguanta todo, absolutamente todo. Pero después es cómo se vive, cómo nos enfrentamos a esa realidad cuando estamos en el centro. Y Pilar también lo ha dicho claramente, tú puedes poner en el papel todo lo que tú quieras, pero si no lo votas económicamente para que eso que aparece en el papel sea real, todo lo demás es construir en el aire, construimos en el aire. Esta construcción en el aire, esta falta de medios, viene también aquí en el sentido de que el Partido Popular ha propuesto a Europa este año una reducción del gasto en educación del PIB del 0,2%, es decir, 2.000 millones menos de euros que tendremos en el mundo educativo, no solamente para trabajar o tratar de integrar a las personas con diversidad funcional, sino para trabajar con todos nuestros alumnos. Es curioso cómo el papel lo soporta todo. Desde que yo estoy trabajando, esta va a ser la quinta oportunidad en la que volvemos a hablar de una nueva ley educativa. Recuerdo la antigua ley que nos viene del franquismo, de Villar para sí, ahí empecé yo, pero después vino la LOCSE, después vino una ley que gracias a Dios no salió adelante, que era aquella famosa ley de Pilar del Castillo, que bueno, fue paralizada en pleno desarrollo. Después vino la LOE y ahora padecemos, como ha dicho Pilar claramente, padecemos la LOMCE, la padecemos todos. La padecen las personas con diversidad funcional, pero la padecemos los profesores, la padecen los alumnos, la padecen las familias. Y, lógicamente, es loable y es lo que debemos hacer como partido, ¿no? Tratar de obtener una nueva ley educativa que ponga el foco en lo que realmente es importante en el mundo de la educación, que es el alumno.
Ahí es donde tiene que estar puesto el foco. A lo mejor Rosana nos puede decir algo porque está inmersa, ¿no?, en la educación, en el Congreso, pero lo que sé a pie de calle es que hasta ahora, con respecto al pacto educativo, se está hablando de financiación, se está hablando de la formación del profesorado y su acceso al puesto de trabajo, y se está hablando de la modificación de los currículos. ¿Veis? En ninguna parte tenemos al alumno como el centro de la discusión del sistema educativo. Y cuando hablamos del alumno, hablamos también de las necesidades de los alumnos, de todos los alumnos. Y ahora mismo, pues, en esta especie de trampa en la que nos ha metido el Partido Popular, de crear una comisión para el pacto educativo en el que van todos los especialistas a hablar de lo que ellos, su experiencia en el mundo educativo, pues nos encontramos que lo que tiene que ser sustancial y lo que tiene que ser importante, que es el alumno, no aparece en la discusión general de los grandes temas, como estos tres que os he dicho. Por lo tanto, bueno, pues, ¿qué espero de una organización a la que siento y con la que me encuentro identificado como Podemos? Que sepa cambiar, ¿no?, el foco y orientarlo en lo que realmente importa. Lo que realmente importa es la ciudadanía, son las personas. En este caso, en el mundo educativo son nuestros alumnos. Bien. ¿Cuál es la realidad de un instituto como el que yo dirijo, en el que llevo trabajando 14 años? Un instituto próximo a una ciudad como Torrelavega, con unos 675 alumnos, más o menos, y en el que, bueno, pues encontramos una diversidad de todo tipo, diversidad de alumnos, pero también diversidad de familias. Bueno, pues lo que nos encontramos fundamentalmente que para atender a estas personas que tienen diversidad funcional, en plantilla, estoy hablando de una plantilla de 72 profesores, disponemos de una profesional de audición y lenguaje, disponemos de 2 profesionales de pedagogía terapéutica y una vez a la semana, durante media hora, disponemos de una fisioterapeuta que viene a atender a 2 alumnos que necesitan este tipo de tratamiento. Esta es la realidad con la que nos encontramos en un instituto, repito, 675 alumnos son de los que disponemos. Con respecto a lo que comentaba Alberto del tema de la accesibilidad a los centros, la realidad es diversa, ¿no? Nuestro centro, por ejemplo, es un centro que tiene apenas 20 años desde que se construyó y el problema de la accesibilidad lo tenemos bien resuelto. O sea, nuestros alumnos y nuestras alumnas o las familias o los profesores que queramos acceder al centro lo hacemos con facilidad y lo tenemos bien resuelto. Sin embargo, no es la realidad de la mayor parte de los 50 institutos que hay en Cantabria. Por ejemplo, ahora mismo, yo creo que, Alberto, corrígeme, sería un poco precipitado intentando cumplir esa ley que dices que el día 4 de diciembre, ¿no? Tienen que ser todos los lugares públicos tienen que estar accesibles, pues la Consejería ha cometido algunas obras en algún instituto, por ejemplo, de Cabezón de la Sal, pero es la necesidad de cumplir con una norma que ella misma se da. O sea, que no es una voluntad de decir, vamos a conseguir que todos los centros sean accesibles para nuestras alumnas y nuestros alumnos. ¿De qué realidad estamos hablando cuando hablamos del sistema educativo cántabro? Estamos hablando aproximadamente de una realidad de unos 130.000 alumnos, de los cuales entre educación infantil y educación primaria tendríamos unos 63.000 alumnos aproximadamente. A ver, yo soy profesor de enseñanza pública, conozco bien los datos de la pública, pero no conozco los de la concertada. Os estoy dando unos números que son más o menos aproximados. Bien, de estos 63.000 alumnos que cursan estudios de infantil y primaria,
estaríamos hablando de aproximadamente unos 4.700 alumnos con diversidad funcional. Es decir, estaríamos hablando, Alberto, en torno a un 7%. Lo digo por el tema aquella que decías de cambiar las cuotas, porque lógicamente estos van a ser las personas que se van a incorporar al mercado de trabajo dentro de poco. Estamos hablando de un 7%, no estamos hablando de un 2%, incluso hasta la cifra que tú dabas del 5% se podría quedar incluso corta, ¿no? Bien, lo que es mi realidad, la que yo conozco, enseñanza secundaria obligatoria y bachillerato. Estamos hablando en torno a los 56.000 alumnos y de esos 56.000 aproximadamente unos 3.000 tienen diversidad funcional. Ahí sí que estaríamos hablando en torno al 5% de alumnos que tienen esa diversidad funcional. Entonces, esto es lo que nosotros nos encontramos en los centros todos los días, ¿no? Y por lo tanto, esto es lo que tenemos que atender. Porque si hay una de las cosas que tenemos clara la mayor parte de los docentes es que nuestro alumnado es diverso, pero que tenemos que enseñar en esa diversidad. Y tenemos que acceder a que cada uno de nuestros alumnos y nuestras alumnas consigan el máximo de sus capacidades y de sus posibilidades. Porque además en eso nos jugamos algo más que ser buenos profesionales en la enseñanza. Nos jugamos la construcción de un país mucho más justo, mucho más justo, sí, esa sería la cuestión. Bien, para ir terminando, porque así le dejo más tiempo a Pilar, que tiene muchas más cosas que decirnos desde el mundo de las instrucciones, también lógicamente Rosana o Alberto, o para que contestemos a las preguntas que vosotros queráis hacernos. Comentaros que en principio a mí me gustaría que el próximo pacto educativo, primero que fuese lógicamente una labor que Podemos tomase como una bandera que debe de liderar y que debe de llevar adelante, que en el próximo pacto educativo, además de que el foco esté puesto sobre el alumno, hubiese los suficientes mecanismos para que el mundo educativo no viviese de espaldas a lo que es su realidad social. Me explico. No se entiende, es muy difícil que podamos entender que atención temprana y sistema educativo estén completamente disociados. No es de recibo. Y además deberíamos de establecer los canales de comunicación para que toda la información que tenga que circular de uno a otro estamento sea lo más fluida y lo más rápida posible. Porque muchas veces los profesionales de la enseñanza nos encontramos ante situaciones que no sabemos resolver. No sabemos resolver porque no estamos capacitados y necesitamos entonces especialistas que vengan a nuestros centros y que no solamente atiendan a los alumnos, sino que incluso ayuden a los profesores para que puedan acceder a todo este tipo de cosas. Y una propuesta, si la puedes llevar, Rosana, ya que van a hablar de currículum, ¿por qué no tenemos la oportunidad por primera vez de hacer que todos los alumnos y alumnas del sistema educativo español realmente tengan la obligación de conocer el lenguaje de signos? ¿Por qué un niño pequeño no puede aprender desde primaria o infantil el lenguaje de signos? Una cosa que decía Rosana y que es importante. En el centro del proceso educativo está la comunicación. Si la comunicación está en el centro del proceso educativo, tenemos que conocer todas las diversidades del lenguaje que tenemos y por lo tanto un punto que podríamos incluir dentro de esa discusión de currículum, ¿no? Es la obligación de que todos y todas aprendamos todos los tipos de lenguaje, no solamente las lenguas extranjeras o las lenguas modernas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Sí. dime. No, que te iba a preguntar si había agua por casualidad. Sí, sí, aquí, sí. mira, espera. Gracias. Aquí. Muchas gracias. Así es. Disculpa. Bueno, por las alusiones que ha hecho Ángel, quería comentar 2 o 3 puntitos y dar paso, si os parece bien, a un debate en el que formemos parte todas.
Cuando al principio comentaba la importancia de pensar qué tipo de sociedad queremos, ¿no? lo que significa potenciar y desarrollar a todo individuo en todas sus capacidades y posibilidades al margen de sus características, lo decía también por el hecho de también qué tipo de sociedad tenemos y qué tipo de sociedad tenemos como consecuencia, como decía Pilar, de qué gobierno tenemos y qué es lo que pretende y qué es lo que nos aporta, ¿no? Y este gobierno que tenemos lo que aporta ya desde el sistema educativo es un sistema competitivo, brutal, en el que, como decía Pilar, efectivamente se van quedando atrás cualquier persona que no tiene los privilegios que ellos destacan y demandan. Y eso efectivamente en el sistema educativo es así. Uno de los factores que, entre otros muchos, es, además de la reducción de las inversiones en educación, que, madre mía, debería ser una base esencial, ¿no?, de inversión para cualquier sociedad que avanzada y que se precie. Además de esa reducción, a través de los recortes, nos hemos encontrado en los presupuestos generales del Estado anteriores con que, por ejemplo, se había eliminado el programa de educación especial en los centros educativos. Uno de los tantos recortes, pero esto ya es una eliminación, como a modo que ya estaba a modo de parche, porque es cierto que realmente nunca ha existido una inclusión en el sistema educativo ni en la sociedad en general, pero además de no avanzar retrocedemos, ¿no? y se eliminan este tipo de cuestiones. Entonces, ciertamente ese es el tema. El otro día he estado visitando un instituto en Jaén que tenía la particularidad de que era un instituto plurilingüe en cuanto a idioma extranjero, ¿vale? Tenía una serie de programas elaborados a través de Erasmus y de otras iniciativas muy interesantes, un instituto muy amplio, 1000 alumnos, tú que estás ahora al frente del instituto, 1000 alumnos de secundaria, es un instituto muy amplio, y nos dicen, nos explican todo el repertorio de programas que llevan a cabo a nivel de lengua inglesa, alemana, francesa, incluso creo que italiana, y nos cuentan de paso que no tienen nada más que una PT para atender, una persona de pedagogía terapéutica, para atender a las personas que lo necesiten dentro de 1000 alumnos con características diferentes, con diversidad funcional. O sea, terrible. ¿Cómo puede pretenderse proyectos, programas o impulsos que creen novedosos y que puedan ser positivos, digamos, para un grupo de alumnado, cuando están excluyendo automáticamente, porque sin los apoyos necesarios, los refuerzos necesarios a cada una de las personas que lo necesitan, es una exclusión absoluta y brutal? Y esta es nuestra realidad, como decía Ángel, en los centros educativos actualmente. Y la lengua de signos, por supuesto, estamos por ello. Pilar lo sabe, que está ahí detrás también de la gente que estamos en el Congreso. Claro que estamos en ello, pero estamos en ello en la medida que estamos apoyando todos los recursos y apoyos, valga la redundancia, necesarios para cada una de las alumnas con las características, insisto, que tengan, ¿no? El tema del sistema Braille para las personas invidentes, que no ven, ciegas, el tema de la lengua de signos para las personas que no oyen, y el tema de SAFER, bimodal y sistemas de comunicación aumentativa para las personas con trastornos, por ejemplo, del espectro autista o trastornos generales de desarrollo, por poner 3 ejemplos que hay. Por suerte la diversidad es muy amplia, ¿no? Y todas tenemos capacidades y todas tenemos menos capacidades también. Eso es muy importante. Y por último, comentaros muy brevemente, porque quiero dar paso rápidamente ya al debate, el tema del pacto. El tema del pacto es un tema está siendo complejo. Pensad que llegar a consenso, sentarse a debatir con PP, Ciudadanos, también depende en qué circunstancias, PSOE, que son los partidos mayoritarios que ahora están incluidos en ese debate, nos genera agotamiento y es un proceso complicado. En la última reunión, en lo que se acordó es un breve esquema de los puntos que se van a debatir, ya solamente el hecho de determinar cómo se van a titular solamente esos puntos y el orden nos ha llevado unas cuantas horas y un debate intenso, para que os hagáis una idea.
Y si bien es cierto, son 14 puntos en total, en esos 14 puntos sí que hay muchos puntos en los que se pone como centro al alumno, pero tengo que destacar que por parte del PP, especialmente por parte del PP de Ciudadanos, se hace muchísimo hincapié en tratar el tema de la formación del profesorado. En todo proceso educativo, en toda ley educativa, ese es un tema importante, es un tema central. Ellos han querido poner el título La profesión docente en el punto 4 como algo primordial y bueno, yo creo que es importante saber qué tipo de sistema queremos, qué tipo de alumnado tenemos que atender para luego centrarnos en qué perfil, por tanto, tiene que haber de docentes que desarrollen ese tipo de alumnado, ¿no? De ese tipo de características. Y nosotros insistimos en el tema de que si estuviese la financiación en el número 2. Insistimos porque en el número 1 tiene que estar un diagnóstico de la situación actual, ineludiblemente, pero en el número 2 tiene que haber cuál va a ser el sistema de financiación y con qué recursos económicos vamos a contar, con qué inversiones, porque es que esa es la clave de todo. O sea, que no nos engañemos, es que podemos avanzar en la medida en que se invierta, en la medida que haya dinero para todas esas necesidades que tenemos que cubrir. ¿De acuerdo? Y por último ya, y ya paro, deciros que está en el punto 3 el tema de equidad e inclusión educativa, en el que también hemos hecho mucho hincapié en el que existiera la palabra equidad y la palabra inclusión. Y que ahí yo, por la parte que me toca, prometo que mi lucha va a ser a muerte para que esas dos palabras se desarrollen adecuadamente en todo el debate de este caso. Y bueno, ya finalizo esta parte y estamos a disposición de todas las preguntas o debate que queráis abrir y que queráis comenzar. O sea, se abre el turno de palabras. ¿Quién va a hablar? María Ángeles, buenos días. Bueno, si queréis me presento, soy María Ángeles, soy la responsable de educación del Consejo Ciudadano Autonómico en Cantabria. Bueno, agradeceros mucho vuestras aportaciones, el esfuerzo de las personas que han venido de fuera, bueno, especialmente Pilar Lima. Yo quería comentaros una cosa que, bueno, que llevo pensando desde hace poco tiempo y que no sé cómo va a encantar en Podemos. Me refiero a si Podemos está elaborando algo sobre diseño universal, porque yo creo que el diseño universal sería una forma de que la gente que no tiene diversidad funcional entrásemos en el tema de los ajustes necesarios que hay que hacer en todos los ámbitos de la vida para Ajustes racionales, diríamos. ajustes sí, que vamos a necesitar todos, no solamente las personas con diversidad funcional. El diseño universal tiene que ver con el bienestar de todas las personas, tengamos o no tengamos diversidad funcional, siempre, porque además otra de las cosas que creo que hay que enfatizar, bueno, que vosotros las habéis mencionado, pero que creo que debe ser un eje de Podemos en el tema de diversidad funcional, es el tema de abordar el ciclo vital completo. O sea, tanta importancia tiene atención temprana, que por supuesto no voy a decir yo que no la tiene, pero también la vejez, por ejemplo. O sea, yo creo que hay que abordar el tema de la diversidad funcional desde la perspectiva del ciclo vital y debe ser como un eje claro del abordamiento del tema, ¿no? Entonces, creo que Podemos debe trabajar en el tema del diseño universal de todos los ámbitos de los medios de transporte, porque el diseño universal de los medios de transporte favorece absolutamente a todo el mundo. Todo el mundo puede romperse una pierna o, bueno, sufrir pérdidas de visión a lo largo de la vida muy importantes. O sea, todos vamos a tener diversidad funcional en algún momento de la vida. Y lo vamos teniendo cada vez más a lo largo del ciclo vital. Entonces, pues el diseño universal de los medios de comunicación, de las ciudades, aceras, semáforos, de los edificios, tanto privados como públicos, por supuesto, los de la administración,
en educación, el diseño de los libros de texto, por ejemplo, lo que favorece a los disléxicos, a las personas con dislexia, respecto a los libros de texto, el tipo de fuente, el tamaño, el contraste, letra, fondo, o sea, todo eso beneficia también la lectura de las personas que no somos disléxicas. Entonces, yo creo que un eje de trabajo podría ser que no soluciona todos los problemas de las personas con diversidad funcional, pero que sensibiliza también al resto de las personas, o sea, de la ciudadanía, y que yo creo que es una manera también de sensibilizar acerca de ajustes extras que van a necesitar personas de determinados colectivos que pueden tener alguna diversidad funcional extra, o no sé cómo llamarlo. Y luego, habéis dicho, bueno, Alberto ha dicho que efectivamente que la diversidad funcional tiene que ser un eje transversal de todas las políticas, igual que lo debe ser el género, pero a mí también me gustaría pensar en incluir el tema de la ruralidad, porque yo creo que las personas con diversidad funcional que están en ámbitos rurales o muy rurales lo tienen especialmente difícil también. Entonces yo creo que podemos también de incluir ese eje, o sea, el género, pero también la ruralidad. Y bueno, pues eso os quería comentar. Yo, si me permitís, Sí. mira, lo que planteas de diseño universal, ¿no? Es decir, al final la accesibilidad universal que tenemos recogida en varias leyes, ¿no? Que recoge la propia Convención Internacional de Naciones Unidas como un derecho de todas las personas, y que además luego pues, distintas leyes españolas, incluso anteriores a esa convención, ya reconocieron como un derecho. La accesibilidad es fundamental, porque sin eso no hay inclusión. O sea, eso es así, es un requisito sin el cual la inclusión no puede existir. Y evidentemente solamente se puede hablar de accesibilidad universal si partes de la idea de diseño. Es decir, desde el momento en el que se diseña, lo mismo me da un edificio, una página web, un determinado contenido. Desde ese momento tienes que pensar en esos criterios de accesibilidad universal, porque si no, pues te encuentras con que corregir lo que ya está hecho es mucho más complejo y es mucho más caro. Es decir, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Es decir, hay quien dice, no, es que resulta que diseñar de manera accesible eso no se puede hacer porque eso vale mucho dinero. Mentira. Eso es una falsedad con la que creo que algunos tratan de convencernos de que, bueno, pues de que esto de la accesibilidad puede esperar, ¿no? Porque vale mucho dinero. Mira, es mentira. Diseñar una página web accesible es más barato que esa misma web no lo sea. Es decir, y sin embargo, si tú ya tienes hecha una página web y de repente quieres convertirla en accesible, pues es para que nos entendamos, como si yo he construido una casa, ¿no? Y de repente digo, ahí va, ahora tengo que tirar todos los tabiques, las escaleras y no sé qué, porque cuando pensé en ese edificio no tuve en cuenta que había que tener pues bueno, pues cuidado para que fuese accesible, ¿no? Y de repente me he hecho mayor y ahora ya no puedo subir de la misma manera que lo hacía antes, ¿no? Con lo cual es fundamental, ya digo, esa parte del diseño coincido contigo, ¿no? El tema está en que yo creo que lo que cualquier organización política tiene que hacer en este sentido, más que elaborar una propuesta, es exigir que se cumplan las leyes, ¿no? Porque el problema que tenemos es, ¿vale? Pues, ¿para qué vamos a elaborar propuestas que vayan más allá? Cuando ya tenemos esto recogido en infinidad de leyes, va a vencer el plazo para que los edificios públicos sean accesibles, pero también las páginas web, también los contenidos, también los espacios. Es decir, accesibilidad no solamente son edificios, no solamente es transporte. Porque normalmente la gente que no tiene una discapacidad, cuando habla de accesibilidad, piensa en el edificio y en las escaleras. No piensa en que yo, si voy a un instituto público, no puedo leer un libro de texto si es que no está en un formato digital. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar, no se me olvidará nunca, una asignatura en la universidad que bueno, pues me tuve que presentar directamente en septiembre porque el libro que necesitaba me llegó en julio. Después de haber terminado el curso, ¿no? Es decir, así difícilmente puedes prepararte la convocatoria de julio. Entonces, bueno, para no irme por las ramas, ¿no? Lo que quiero decir es, tenemos una legislación
Es decir, lo que hay que hacer es obligar a que se cumpla, dotarlo económicamente, que eso es lo que ningún gobierno quiere hacer. Te van a decir, todo esto es estupendo, todos estamos de acuerdo, todo tiene que ser accesible, pero eso sí, no ponemos un duro. Entonces, precisamente por eso hemos presentado, como comentaba antes, una PNL la semana pasada, para que el 1% del presupuesto de Cantabria se destine a cumplir con este mandato de que haya accesibilidad universal. Es decir, y probablemente con 30 millones de euros, que es lo que yo calculo así un poco a ojo, que pueda ser, no llegue, ¿no? Pero bueno, por lo menos es algo, ¿no? Yo creo que hay que trabajar en esa área. ¿Alguien más? ¿Nel? Sí. Bueno, simplemente decir unos Espera, apuntes. perdona un momento, que quiero decir Claro. Quería contestarle también a la compañera. María Ángeles, ¿lo has dicho? Sí. Voy a hablar en general, pero es aplicable a todos los contextos. Como en el mundo del feminismo, cuando hablamos de patriarcalizar la organización, ¿qué significa feminizar? Bueno, no me canso de poner ejemplos. La sociedad, ¿cómo está construida? ¿O cómo construimos un edificio? Pues un arquitecto, cogemos al mejor arquitecto del mundo, hace un proyecto espectacular, nos deja anonadados, damos dinero y creamos un espectacular edificio. Y luego lo inauguras, cortas ahí la banda, esa imagen que todos tenemos en la cabeza, y viene una persona con silla de ruedas, una persona ciega, va al ver todo ese edificio, o llego yo, y digo, ostras, qué bonito, qué maravilloso, desde fuera dices, joder, y no puedo entrar a ese edificio. No puedo entrar. La persona con silla de ruedas no puede entrar porque no tiene rampa. O la rampa es, bueno, una montaña rusa de rampa, también las existe. Por ejemplo, la sede de Princesa, la de Madrid, tiene una rampa que yo no sé cómo las apaña. Pero bueno, y las sillas pesan mucho como para levantarlas. Pero bueno, las personas sordas necesitamos ascensores con cristales transparentes, porque ha tocado quedarme encerrada y te da una tensión el quedarte completamente aislada, que tienes que pasar un papelito entre la puerta, por ejemplo, te tienes que pasar un papelito y decir, tranquila, que ya estamos aquí solucionándolo, porque si no estamos completamente aisladas. Pues eso, se construyen edificios y porque ya están construidos y luego te das cuenta, coño, tenemos que reformar esto y así sale el doble de carga. Y a veces es imposible hacer accesible un edificio. Y así es como construimos la sociedad, constantemente. Las carreteras, las calles, las aceras, o un sistema educativo, igual. Se concibe todo sin pensar en la diversidad funcional. Es igual que Podemos en sus inicios, que íbamos corriendo y se nos olvidó y dejamos de lado el feminismo, construir una sociedad despatriarcalizada, feminizada. Ahora empezamos a ser conscientes y despatriarcalizar la organización nos está costando muchísimo más, porque empezamos la base desde el minuto uno, desde el principio lo relegamos. Lo mismo ocurre con la diversidad funcional. Hay que cambiar el paradigma y para cambiar el paradigma parte por empezar a conocer. Ese desconocimiento es lo que provoca este tipo de situaciones. Existe un gran desconocimiento, la discapacidad siempre está por ahí, pero nunca llega a sentarse. Para mí es muy importante que Podemos invierta en I+D, en investigación, en innovación, en desarrollo. Eso también es una pieza fundamental. Pero para eso necesitamos hacerlo con todos y todas las cosas. Ya está, simplemente quería decir. Sí, una cosa al hilo, no sé si podría... Voy al baño, por favor, que no me aguanto. Sí. Al hilo de lo que ha dicho Pilar, en los hospitales, por ejemplo, aquí en Valdecilla, antes de construirlo, sí que se dio el OK y estas cosas para que fuera universal, y ahora se dio el OK y todo muy bonito, y ahora sigue siendo, o sea, sigue habiendo barreras, porque no han cumplido las normas, no han cumplido la normativa. O sea, que la normativa no sirvió para nada. Y otro, el centro Botín también. O sea, no es
no es accesible para personas sordas. Y desde el Ayuntamiento de Santander saben perfectamente el tema de la discapacidad, pero no hacen nada. No hacen nada. Y seguimos teniendo las barreras. El título dice discapacitados, por ejemplo. O sea, ya con el lenguaje están metiendo la pata. O sea, y yo lo he dicho, vamos, yo a nivel personal lo he dicho, que pongan personas con discapacidad. Y lo saben, pero no quieren hacerlo. No quieren. ¿Ven? Bueno, decir, se ha ido Pilar, decía que el gobierno de Aznar, de Rajoy quiere a las personas con discapacidad cuanto menos formadas mejor. Yo creo que es a los ciudadanos en general. Pero bueno, decir, en cuanto a lo que he dicho de Valdecilla, Valdecilla no está adaptado ni para las personas sordas, ni para las ciegas, ni para las en teoría normales, ni para los trabajadores, a pesar de todo lo que ha costado y lo que nos está costando. Ayer dije que había un problema, por ejemplo, en el servicio de otorrino en Valdecilla, que cuando atienden a una persona sorda sale la enfermera a llamar por el nombre y no le oye. Pero hay más. Yo soy delegado de comisiones y bueno, en las visitas que he hecho a centros, atención temprana, por ejemplo, está en Covadonga, hay un centro de atención temprana, y preguntas que si tienen prevista la lengua de signos a la hora de tratar a los niños, y nos dijeron que no, que sí, que es muy bonita, que las gustaría aprender, pero que el objetivo es oralizar. Tienen muy pocos recursos y no se van a estar a la lengua de signos, por ejemplo. En cuanto a la educación, claro que debería de estar incluida como una asignatura obligatoria. El problema es que se debe de dar el estatus a la lengua de signos que tiene. Existe una ley de reconocimiento, al igual que un montón de leyes, como decía Alberto, que luego no se cumplen. Por ejemplo, las leyes de reserva de puestos de trabajo para discapacitados. Ya no es que no se cumpla en el ámbito privado, sino que las administraciones públicas no las cumplen. Por ejemplo, Valdecilla o el Servicio Cántabro de Salud, que es la empresa que más contrata en esta comunidad, en sus listas de contrataciones no tiene el turno de discapacidad. Pero es que este año ha habido oposiciones, han salido oposiciones para médicos, enfermeras y celadores, y el 2% de discapacidad intelectual, en vez de dejarlo en una categoría que pueda ser asequible, como la de celador, las han puesto en enfermería. ¿Qué pasa? ¿Cuántos discapacitados intelectuales tienen hechas la carrera de enfermería? Esas plazas no se cubren, pasan al turno general y ya se ha cubierto el paripé de decir que se cumple con la ley. O sea, estoy de acuerdo con Alberto que para qué leyes que luego no se cumplen. Tenemos la 27/2007 que tampoco se cumple, es la del reconocimiento de lengua de signos, y básicamente eso. ¿Para qué las leyes? No sé si queréis responder alguna. Es que lo he explicado. Es que las leyes no se cumplen. Luego ves qué jeta tienes diciendo que hay que cumplir la Constitución a rajatabla. Perdonad por el lenguaje, pero qué jeta tienes, señor Rajoy. Cuando tienes un montón de leyes, sí, cumple las que les interesan. Y ahí se puede cumplir y llevar a cabo todas estas leyes si hay voluntad política, se pueden llevar a cabo. Y si no puedes hacer algo, lo tienes que explicar. Por ejemplo, nosotras en el programa lo decíamos, hay muchas cosas cuando llegues al gobierno te vas a dar cuenta de que hay cosas que tienes las manos atadas. La ciudadanía se merece una explicación. Podemos me gusta en general porque no hemos llegado a caer bien a las instituciones. Si gustamos al PP y gustamos al PSOE, yo me empezaría a preocupar. O sea, es que algo no estamos haciendo bien, algo no está funcionando. Hemos llegado para caer mal y no para hacer amigos. Y para que nos odien porque la idea es un cambio radical. Y como no sigue siendo así, eso es positivo y vamos por el buen camino. Tenemos que seguir molestando. Enrique. Hola. Hola, buenos días. Me llamo Enrique Recuero, acabo de llegar, pero parece que vamos a llevar aquí toda la reunión, con lo poquito que he visto y oído. A mí me gustaría proponer a todo el mundo, cuando se hagan este tipo de reuniones,
que no se hable de discapacidad, o que si no dicen que se les llame de otra manera, que se hable de capacidades diferentes. Había que incidir constantemente en ello. Capacidades diferentes, personas con capacidades diferentes, solo era eso, ese pequeño inciso. Nada más. Gracias. Eso que es un debate, ¿eh? Sí. Un ardiente debate. Porque en el mundo de la diversidad funcional todavía está en ese debate. No, Yo siempre, por ejemplo, digo que soy una persona sorda. Sí, yo soy, y a mí lo que me sucede es que me he convertido, porque yo tenía un anonimato y por la discapacidad o la capacidad diferente de mi hija, he tenido que salir de ese anonimato y entonces yo me he convertido en una persona cojonera. Es decir, lo que hay que ir no es que no estén haciendo estas cosas, sino nombres y apellidos de la persona competente que no lo está cumpliendo. Nombres y apellidos del que lo está cobrando y no lo está cumpliendo. La denuncia no tiene que ir directamente al organismo, tiene que ir a la persona que está cobrando por esa responsabilidad. Y así conseguimos muchísimas más cosas. Yo recuerdo que he conseguido muchos derechos para mi hija y para nuestro colectivo de personas sin diagnóstico, empezando la conversación con el responsable en cuestión, preguntándole nombres, apellidos, con quién me estoy entrevistando y el cargo que ostenta. Y a partir de ahí, meter la cuña, porque él va a ser el máximo responsable. Bueno, simplemente decirle a Pilar cuando decía que Podemos ha conseguido, yo creo que tenemos que ser también críticos con nosotros mismos. El problema que decíamos de Valdecilla, que no está adaptado, y muchos problemas más que tiene, la atención temprana o la atención que se da a la discapacidad en las consultas, o el tema de las contrataciones, a lo mejor somos nosotros los primeros que tenemos que preocuparnos, y yo no recuerdo que desde que está Podemos en el Parlamento, en el área de sanidad, haya interpelado para hacer alguna reclamación sobre todos estos temas. Con lo cual, primero tenemos que ser críticos con nosotros mismos. Yo, si me permitís, y respondiendo a eso de la autocrítica, yo creo que la crítica esencial que probablemente tiene que hacer Podemos, ¿no?, por la parte de las políticas hacia afuera, que probablemente hay cosas pues, mejorables, eso es algo que es indudable, creo que también es hacia adentro, ¿no?, en el sentido de algo que he mencionado un poco de pasada en mi intervención inicial, pero que a mí me parece que es muy importante, ¿no?, y es que si nosotros estamos exigiendo hacia afuera que se cumplan las leyes, si estamos exigiendo hacia afuera que la accesibilidad universal sea un hecho, es decir, hacia adentro, de alguna manera también tenemos que hacer lo posible, ¿no? Es decir, y aunque yo reconozco que se ha avanzado algo, sí que creo que bueno, pues ahora mismo seguimos encontrándonos con que hay problemas de accesibilidad en herramientas que utilizamos para nuestro trabajo en el día a día, desde la propia página web, pues que es muy memorable, hasta el propio sistema que utilizamos en las votaciones, como es Ágora, que a mí no me permite, por ejemplo, votar, ¿no?, de manera autónoma, tengo que pedir ayuda si quiero participar, como el hecho de utilizar Telegram como herramienta habitual, ¿no?, pues para casi todos los grupos de trabajo, ¿no?, porque son grupos de trabajo donde llega información importante, como el hecho de que pues, la cartelería que utilizamos para los actos, pues casi siempre es una foto que no tiene una alternativa de texto descriptiva, pues que permita, por ejemplo, que yo ayer cuando vi el tuit de que ayer había un acto aquí con FESCAN, pues resulta que no me enteré porque era una foto, y encima estuve despistado y tenía que reconozco mi parte de culpa por no haber estado más atento, pero quiero decir, si yo hubiese visto ese tuit con la foto, pues hubiese dicho, ahí va, si hoy hay ese acto con FESCAN, y entonces ayer hubiese estado aquí, por poneros un ejemplo, ¿no? Es decir, entonces, en ese sentido yo creo que con todo el sosiego del mundo, este es un debate que hay que abrir y que las propias personas que estamos en la organización, que tenemos alguna discapacidad, pues tenemos que primero hacer pedagogía, enseñar a las personas que tenemos alrededor, que muchas veces no son conscientes de ello, y por supuesto también exigir derechos. Creo que a partir de ahí, pues también nuestro discurso hacia afuera será mucho más creíble, ¿no? Pilar. Compañeras, en Podemos somos tan autocríticos y tan críticos que a veces también nos pasamos. Claro que me gusta la autocrítica, pero igual que en otros grupos políticos. O sea, repito,
somos un partido en el que no llegamos a 4 años. Y nos hemos exigido también muchísimo. Tenemos que empezar a cuidarnos también un poquito. Vamos a pedir que de la noche a la mañana una organización sea completamente accesible cuando llevamos tantos años con una sociedad que ni las administraciones públicas ni mi casa cumple la accesibilidad. No tengo timbre adaptado, por ejemplo, yo en mi casa. Pero claro, yo tengo un perro, eso sí, que sustituye al timbre, que me avisa cuando llaman. Pero bueno, sinceramente no podemos estar 24 horas peleando con la accesibilidad. Llevo toda la vida con eso, Y a mí me gustaría disfrutar del momento de hacer políticas de otra manera. Por ejemplo, si hay 20 vídeos y me sustituyen 15, pues digo, coño, pues está muy bien. No sé, creo que vamos avanzando y eso hay que reconocerlo también. Compañero, con lo del Telegram, es cierto. Hay un grupo de personas ciegas en Madrid, si estás, que hay gente de Canarias y tal. Lo que estamos haciendo es intentar contactar con Telegram, porque es software libre, para hacer que Telegram sea accesible. Telegram funciona por medio de voluntarios. Entonces, vamos a intentar que Telegram se vuelva accesible, ¿no? Es un frente abierto en el que podemos presionar. También tenemos muy poquitos recursos, vamos agobiados, no somos la maquinaria que es el Partido Popular o otros partidos, pero yo qué sé, me gustaría también que abordáramos este tema desde los cuidados, desde el cariño, y que a veces, no sé, hacemos unas autocríticas muy destructivas y no lo sé. Por ejemplo, cuando voy a criticar algo, prefiero, yo qué sé, hacer una propuesta en vez de una crítica gratuita. Esa experiencia la vivo todos los días, con las diferentes demandas sobre la diversidad funcional, y yo no puedo abarcarlo todo. Imposible abarcarlo todo. No me pidas, proponme una alternativa ya directamente, ¿vale? Y así lo hubiéramos hecho ya. No lo sé. Pero bueno, lo siento mucho, pero me tengo que ir. Lo siento mucho, un beso para todos y todas. Os lo mando muchísimo cariño, muchísimas gracias por la invitación y nos vemos pronto. Sí, bueno, damos por finalizado el debate porque efectivamente ella tiene que coger el avión y yo creo que hemos cumplido con lo establecido y Alicia